En la década de los 70, investigadores estadounidenses documentaron una planta acuática que llamaron el supermercado gratuito de los humedales. Sus cálculos revelaron algo impactante. Esta planta podía generar entre 10 y 20 toneladas de almidón por hectárea a partir de sus raíces subterráneas, cifras comparables o superiores al maíz. Y todo esto mientras limpiaba el agua contaminada, eliminando nitrógeno y fósforo de forma natural. Hablamos de 6 partes comestibles en un solo organismo: tallos, hojas, raíces, brotes tiernos, polen y semillas. Un almidón superior al de la papa. Filtra el agua sucia por sí sola, convirtiendo pantanos y humedales en jardines alimentarios gratuitos sin necesidad de químicos. Sin embargo, más de 50 años después, la mayoría de personas solo la conocen como una maleza invasiva que hay que eliminar a toda costa, cortándola o rociándola con herbicidas en ríos y lagos. Esto es la espadaña, una planta de humedal que fue borrada de la historia humana porque representa una amenaza directa al modelo de la agricultura industrial, ese modelo que depende de fertilizantes, pesticidas y monocultivos. Bienvenidos a la bóveda de la flora olvidada. Antes de continuar, necesitas entender algo importante. Lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo tu manera de ver los humedales, los ríos y los lagos donde la espadaña todavía crece libremente, esperando ser reconocida como lo que realmente es, una fuente de alimento real. Retrocedamos en el tiempo, en los años 70. Mientras el mundo buscaba soluciones urgentes a la desnutrición y a la fragilidad de los sistemas alimentarios, la espadaña comenzó a despertar un interés científico serio. Un artículo publicado en la revista Economic Botany en 1975 planteaba una pregunta directa: ¿es la espadaña una maleza problemática o un cultivo con potencial? La respuesta apuntaba hacia sus rizomas repletos de almidón. Investigadores del USDA y de Europa confirmaron que esta planta podía contribuir a resolver la escasez de proteínas y carbohidratos en regiones donde los suelos encharcados dificultan los cultivos convencionales. Los pueblos indígenas de América del Norte llevaban siglos utilizándola como alimento base: rizomas hervidos o molidos, brotes jóvenes consumidos en crudo y polen empleado como harina. Lo mismo ocurría en Asia y en Europa. Pero entonces sucedió algo difícil de explicar. La investigación se detuvo. Los fondos para ensayos a gran escala desaparecieron. Ningún programa agrícola importante impulsó su cultivo. En cambio, fue incluida progresivamente en listas de plantas nocivas o invasoras en muchos estados de Estados Unidos, señalada para ser erradicada bajo el argumento de proteger los ecosistemas o liberar terrenos para el desarrollo. Al mismo tiempo, la industria agrícola drenaba cientos de miles de hectáreas de humedales cada año. A lo largo del siglo XX se perdió más de la mitad de las zonas húmedas originales de ese país, principalmente para convertirlas en monocultivos de maíz y soja. Mientras tanto, tú pagas cada temporada por fertilizantes químicos, semillas nuevas y sistemas de irrigación costosos, en campos que se degradan año tras año. La espadaña, en cambio, no necesita nada de eso. Se expande sola, sanea el entorno sola y produce alimento sola. Y hoy, con los precios globales de los alimentos en aumento constante y las cadenas de suministro fragilizadas por el clima y la geopolítica, la espadaña sigue creciendo en todos lados: en América del Norte, Europa, Asia. La encuentras en marismas, orillas de lagos, canales y riberas de ríos, en esos lugares húmedos que los humanos suelen ignorar o intentar recuperar para otros usos. Pero no está en los supermercados, no aparece en los libros de cocina modernos, no figura en ningún programa agrícola oficial. ¿Por qué una planta capaz de producir alimento abundante y gratuito fue borrada del conocimiento colectivo? Este silencio no es casualidad, es el precio de la dependencia. Y lo pagas de tu propio bolsillo cada vez que los precios suben con cada nueva crisis. Ahora déjame mostrarte exactamente lo que ha sido enterrado. La espadaña no es solo una maleza de pantano, es una fuente alimentaria multifuncional con 6 partes comestibles en un único organismo, cada una densa en nutrientes y capaz de sustituir porciones enteras de verduras o cereales en cualquier sistema alimentario. Empecemos desde abajo. Bajo el lodo, los rizomas engrosados de la espadaña son el verdadero tesoro. Contienen entre un 30 y un 46% de almidón. Pueden molerse para obtener harina, cocinarse como tubérculos o procesarse para extraer almidón de la misma forma en que lo hacemos con la papa o la yuca. Su contenido proteico oscila entre el 6 y el 8%, 3 veces más que la papa común, que apenas alcanza el 2 o 3%. Comparados con el maíz o el arroz, los rizomas de espadaña aportan un almidón comparable, pero con niveles superiores de calcio, varias veces más que el arroz o la papa. Puedes servirlos, asarlos o aplastarlos como un puré, pero con mayor valor nutritivo. Esto los convierte en una fuente de energía sostenible, ideal para dietas deficientes en regiones con suelos húmedos. Por encima del agua, al inicio de la temporada de crecimiento, la espadaña produce brotes blancos y tiernos. Se consumen cuando están jóvenes, con una textura crujiente y un sabor suave similar al espárrago. Son ricos en vitamina C y pueden comerse crudos en ensaladas o cocinados. Investigaciones publicadas en PMC muestran que estos brotes
Contienen alrededor de 8.7 a 8.8% de proteína cruda, muy por encima de la espinaca común, que ronda el 2.9%. Además aportan extracto etéreo al 3.5%, contribuyendo con grasas saludables, frente al espárrago comercial. Los brotes de espadaña presentan ventajas claras, crecen sin fertilizantes y toleran condiciones adversas naturalmente. Cuando la planta entra en la fase de floración, ocurre otro fenómeno extraordinario. La flor masculina libera un fino polen amarillo que puede recolectarse, secarse y usarse como harina, con un contenido proteico de entre el 20 y el 25%, según reportes del NIH y PMC. Supera ampliamente a la harina de trigo común, que ronda el 10 al 13%. Puede utilizarse para preparar tortitas, panqueques o como sustituto de costosos suplementos proteicos, comparado con el polen de abeja u otras fuentes vegetales de proteína. El de la espadaña es más accesible, más fácil de cosechar y con mayor contenido mineral, incluyendo calcio y hierro. Las hojas y los tallos también cuentan. Las hojas pueden cocinarse como verdura de hoja verde, favorecen la digestión y son ricas en minerales como potasio y magnesio, superiores en algunos aspectos a la espinaca o la col rizada. El tallo tiene un núcleo comestible, crujiente y rico en agua, con vitaminas A y C equiparables a las de las verduras convencionales. Y luego están las semillas, pequeñas, abundantes y frecuentemente ignoradas, pero biológicamente representan el resultado final del ciclo de acumulación energética de la planta. Tostadas o molidas. Funcionan como un grano grueso que aporta carbohidratos y energía de una manera muy similar a los cereales tradicionales. Pero el valor de la espadaña va mucho más allá de la nutrición. Esta planta no solo te alimenta, también sanea el entorno que la rodea. Absorbe nitrógeno y fósforo de aguas residuales. Hasta 33 kilogramos de fósforo por hectárea, según el ISD, transformando ríos y lagos contaminados en fuentes de agua más limpias. Comparada con otras plantas filtrantes como la caña común, la espadaña resulta más eficaz en zonas altamente contaminadas, con mejor capacidad de almacenamiento de carbono y retención de nutrientes. Rendimiento total, entre 15 y 30 toneladas de materia seca por hectárea, superior al maíz promedio. El maíz produce entre 10 y 15 toneladas por hectárea en terrenos cultivados, y solo los rizomas ya generan entre 10 y 20 toneladas de almidón. Una sola planta puede reemplazar un huerto completo. Verduras de las hojas, proteína del polen, almidón de las raíces, sin comprar nada a la industria. Y esto no es una historia reciente provocada por la crisis de precios. Es evidencia histórica de seguridad alimentaria real, un recurso de supervivencia que sostuvo a comunidades humanas durante milenios. Para los pueblos indígenas de América del Norte, excavar los rizomas en otoño y almacenarlos durante el invierno era una práctica habitual. Una fuente confiable de almidón cuando la nieve cubría los campos. El polen amarillo se recogía cuidadosamente. Se mezclaba con otras harinas y se usaba para hornear tortas o preparar papillas nutritivas. Desde los iroqueses hasta los Paiute, la espadaña no era solo un alimento de emergencia, sino un componente de la dieta a lo largo de todo el año. Más atrás en el tiempo, en la Europa romana y antes de ella, la espadaña estaba registrada como alimento de agua dulce. Los humedales no eran tierras muertas, sino lugares que proveían sustento cuando las cosechas fallaban. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense planificó la recolección a gran escala de espadaña para producir harina de almidón como fuente alternativa de alimento ante las interrupciones en las cadenas de suministro. La pelusa de sus semillas también fue utilizada para rellenar chalecos salvavidas. Los planes solo se detuvieron porque la guerra terminó, cuando la agricultura estadounidense viró hacia la industrialización masiva. La espadaña fue rebautizada como maleza, pero detrás de esa etiqueta hay razones muy concretas. Primero, no puede mecanizarse. Los humedales no son campos planos donde las cosechadoras avanzan en línea recta. La espadaña crece de forma densa y irregular con alturas variables y rizomas enredados bajo el lodo. La maquinaria moderna exige filas uniformes, terreno estable y control preciso. La espadaña no cumple ninguna de esas condiciones. Segundo, no puede controlarse. Se expande a través de rizomas, un sistema radicular subterráneo que se multiplica sin necesidad de semillas nuevas, con un solo fragmento de raíz que quede en el suelo. Vuelve a crecer. El agricultor no necesita comprar fertilizantes ni pesticidas. Rompe el ciclo de dependencia del que depende la industria agroquímica para sobrevivir. Tercero, y más importante, la espadaña no puede almacenarse a largo plazo dentro de los sistemas industriales. Los rizomas se deterioran rápidamente si no se procesan de inmediato. El polen y los brotes tiernos solo están disponibles en temporadas cortas. No se transporta bien a larga distancia. No se empaca prolijamente para las estanterías del supermercado. No genera una marca de superalimento con alto margen de beneficio. No hay ganancias en la logística, el embalaje ni el marketing.
existe únicamente a nivel local para comunidades locales, no como mercancía global lista para exportar y generar miles de millones. Esta es la razón exacta por la que desapareció de la agricultura convencional. No hubo una prohibición formal, pero sí recomendaciones e incentivos para su erradicación. Estudios recientes confirman que la expansión de la espadaña está impulsada en gran medida por la hidrología alterada por el ser humano y el exceso de nutrientes en el agua. Paradójicamente, el propio sistema de monocultivo de maíz y soja crea las condiciones que permiten a la espadaña proliferar. Y luego la culpa a ella para justificar el drenaje de humedales y la priorización de cultivos de alta demanda química. Ahora que ya sabes que la espadaña no es una maleza sino un superalimento acuático olvidado, es momento de convertir ese conocimiento en acción. Lo primero es aprender a reconocerla y a usarla de forma segura. Puedes comenzar con la recolección silvestre en zonas limpias. La espadaña crece en grupos de entre 1 y 3 metros de altura, con hojas largas y estrechas que se elevan verticalmente como hojas de espada. Su rasgo más característico es la espiga floral cilíndrica, parecida a una salchicha unida al tallo, la parte masculina arriba y la parte femenina abajo. La parte masculina produce el polen amarillo y la parte femenina se vuelve marrón al madurar. La encontrarás en marismas, orillas de lagos, canales y riberas de ríos de corriente lenta. En cuanto a la seguridad, la espadaña no es tóxica, pero como con cualquier alimento silvestre, hay que cosechar la parte adecuada en el momento correcto, siempre en lugares alejados de contaminación. Los brotes jóvenes pueden consumirse crudos o cocinados mientras estén tiernos. En verano, sostén la espiga sobre una bolsa de papel y sacúdela suavemente para recoger el polen. Para los rizomas, excava la parte engrosada bajo el barro, lávala bien y hiérvela durante 20 a 30 minutos. O asala. También puedes procesarla para obtener harina. No consumas grandes cantidades en crudo, ya que el almidón sin cocinar puede causar molestias digestivas. El polen solo debe recolectarse de flores masculinas amarillas bien desarrolladas. Las semillas pueden tostarse como si fueran palomitas de maíz. Si deseas cultivarla, la realidad es que en muchos lugares ya crece sola, con un solo segmento vivo de rizoma colocado en suelo húmedo junto a un estanque. Se desarrollará sin intervención. Si no hay una fuente natural cercana, puedes buscar rizomas o semillas en proveedores especializados en plantas de humedal, no en grandes superficies agrícolas, sino en pequeños viveros especializados. La espadaña no necesita fertilizante, ni riego, ni cuidados semanales, solo agua y espacio. No necesitas transformar toda tu alimentación de golpe. Empieza con algo pequeño. Ensalada de brotes tiernos. Extrae los brotes blancos jóvenes, lávalos bien, córtalos en rodajas finas y mézclalos con aceite de oliva, limón y una pizca de sal. Crujiente y fresco, como una ensalada de pepino de primera calidad. Panqueques de polen. Mezcla una parte de polen con 3 partes de harina de trigo, agrega huevos y leche y cocina hasta que estén dorados, nutritivos, con un sabor ligeramente tostado y una densidad proteica que sorprende. Pruébalo una vez. Cuando lo prepares y lo pruebes, estarás recuperando un pequeño pedazo de la libertad que el sistema intentó enterrar. Imagina un futuro no tan lejano. Sequías prolongadas agrietan los campos, inundaciones extremas sumergen tierras de cultivo ya empobrecidas. El suelo pierde su estructura tras décadas de dependencia química, y cuando los precios de los fertilizantes se disparan junto con los de la energía, el costo de producción de alimentos no se duplica, se multiplica varias veces. En todos esos escenarios, la mayoría de los cultivos modernos fallan por las mismas razones. Requieren agua estable, suelo fértil e insumos químicos costosos. La espadaña no, es una de las pocas plantas capaces de tolerar dos extremos opuestos. En sequía, sobrevive en los espacios húmedos que quedan y coloniza rápidamente cuando el suelo retiene algo de humedad sin riego artificial. Cuando el suelo se degrada, absorbe el exceso de nitrógeno y fósforo de las aguas contaminadas, mejorando naturalmente las condiciones del entorno. Durante las inundaciones, estabiliza las riberas, retiene el suelo y continúa acumulando almidón bajo el lodo. Pero algo debe quedar claro, no defiendo destruir humedales, ni la recolección descontrolada, ni dañar ecosistemas. Los humedales son sistemas vivos complejos y la espadaña es parte de ellos, no algo para explotar sin criterio. Lo que sí defiendo es que comprender esta planta cambia la forma en que vemos los alimentos. El alimento no siempre viene de campos industriales. Puede venir de marismas, ríos salvajes y lagos. Lugares considerados inútiles que en realidad son las reservas alimentarias naturales del planeta. Cada espadaña que aprendes a identificar, que intentas procesar o que simplemente dejas crecer libremente en un rincón húmedo cercano, es un pequeño acto de rebeldía contra la dependencia. Demuestra que el alimento no necesita ser complejo, no necesita patentes, no necesita corporaciones, solo necesita la naturaleza y un poco de conocimiento. Los informes de los años 70 siguen existiendo. Los estudios sobre su potencial como cultivo siguen ahí, disponibles para quien quiera buscarlos. Si este video te hizo mirar de otra manera una orilla de río o un humedal cercano,
Dale like. Si conoces a alguien preocupado por los precios de los alimentos, la contaminación del agua o el futuro de la agricultura, compártelo con esa persona. Y si quieres seguir abriendo bóvedas que el sistema preferiría que permanecieran cerradas, suscríbete y activa la campanita. Una planta que se regenera sola cada año, sin necesidad de ser resembrada. Llamada maleza nociva por muchos estados precisamente porque amenaza el modelo de semilla anual. Estamos desmantelando la cadena de dependencia. Una planta, una semilla, una comida a la vez.